La personalidad es la interacción del temperamento y el carácter a través de patrones algo difíciles de percibir, sentir, comportarse y relacionarse con los demás. Este conjunto diferencia a una persona del resto de la sociedad. Sin embargo, cuando existe cierto comportamiento permanente e inflexible que se aparta de la expectativa de su cultura, los prejuicios o malestares inician de forma temprana y progresan con el tiempo. A esto se le denomina trastorno de la personalidad. En esta ocasión hablaremos de la personalidad evitativa. Theodore Millon inicialmente mencionó que este trastorno representa miedo y desconfianza, donde los sujetos se mantienen en estado constante de terror de sus propios impulsos y anhelos de afecto, ocasionándoles repetidamente dolor y angustia. Es decir, tienen un gran deseo de relacionarse, pero creen que lo adecuado es negar esos sentimientos y mantener la distancia. Cabe agregar que el trastorno de la personalidad evitativa se define por un patrón generalizado de inhibición social, pues ante un estímulo social su comportamiento se ve afectado, reteniendo ciertos rasgos de su conducta, es decir, es consciente de sus acciones pero no puede actuar como desea por el miedo o la vergüenza. Sentimientos de inadecuación. El sujeto no se siente cómodo o cómoda en distintas actividades sociales y eso llevará a que evite las interacciones sociales. Por último, presenta una hipersensibilidad a la evaluación negativa. Empieza a creer que las personas a su alrededor la critican, incluso un simple gesto o comentario puede ocasionar un gran daño emocional en el individuo. Las personas con este trastorno sienten que los demás los menosprecian, no le toman en serio, no quieren su compañía. Ese autodesprecio vuelve a la persona en alguien insegura, pues es incapaz de aceptarse y considera que cuando las personas conozcan sus defectos, se alejarán y despreciarán. Caso clínico. Luna es paciente de la clínica Centrovivir. En la consulta médica que se le realizó, ella menciona que todo parte desde la separación de sus padres y desde que ella empieza a vivir con su papá, ya que es en esta etapa en la que sufre bullying y acoso de parte de sus compañeros debido a que tenía dificultades para poder aprender y socializar con ellos. Cuando la cambiaron de colegio, ella siguió teniendo este comportamiento de alejarse de ellos, lo que ocasionó también que tenga dificultades para poder socializar con su familia. Al iniciar el bachillerato ya lo dejó para empezar a trabajar en una casa como empleada, debido a que consideraba que ahí no tenía que socializar con las personas para que pueda ser aceptada. Es ahí también donde conoce a uno de sus compañeros con quien establece una relación no muy comunicativa. Sin embargo, al poco tiempo forman una familia y tienen una hija. En la convivencia, ella se siente muy frustrada, angustiada, estresada, porque no sabía cómo manejar la situación que estaba pasando. Entonces decide dejarlos e irse a trabajar nuevamente. Ella le pasa una pensión a su hija y estableció horarios de visita para que la pueda ver. Ella se siente muy culpable de todo lo que está pasando y considera que es mejor estar sola, ya que así no va a tener que pasar por situaciones conflictivas. En cuanto a su historial familiar, ella es la cuarta de 3 hermanas y un hermano que falleció. No tiene una muy buena relación con sus padres porque cuando empezó a vivir con su mamá y su padrastro, él por una enfermedad que tenía, quiso intentar abusar de ella sexualmente en muchas ocasiones, por lo que decidió irse a vivir con su papá. Pero aquí es en donde tiene dificultades para el aprender y sufre de bullying, entonces decide volverse a vivir con su mamá. Pero su relación no mejora y se vuelve muy conflictiva. Motivo de consulta. La paciente acude al área de psicología en compañía de su madre, la cual ella expresa que su hija tiene problemas para relacionarse con las personas y al momento de tomar sus decisiones. Y tiene una baja capacidad a la hora de manejar sus emociones, teniendo en cuenta todo esto que le ha causado conflictos con sus padres, con sus hermanos, con su pareja y con sus vecinos.
lo cual consideran que la paciente necesita ayuda. A la paciente se le tomó el instrumento e inventario de síntomas SCL-90 de Derogatis. Esta evalúa los signos generales de la ansiedad, tales como el nerviosismo, las tensiones, los ataques de pánico e incluso los miedos. En este caso, Luna presenta altos niveles en sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad fóbica y malestar sintónico sintomático positivo. Asimismo, presenta altos niveles en obsesiones y compulsiones, es decir, que sus acciones, pensamientos e impulsos son considerados imposibles de evitar o no deseados. Sin embargo, tiene un nivel muy bajo en severidad global, que es un indicador de nivel actual de rigidez del malestar, que combina el número de síntomas reconocidos con la intensidad de malestares percibidos. Las características cognitivas que presenta son dos. El negativismo quiere decir que interpreta de manera negativa las acciones de otras personas y excluye cualquier reacción positiva de los demás. El catastrofismo cree que si los demás descubren cómo es, se perderá su amistad o relación con esa persona. Ante ello, evita las situaciones de evaluación y donde se encuentran los grupos sociales. También utiliza las distracciones para evitar sentimientos y pensamientos desagradables. Respecto al abordaje terapéutico que se usó en el caso, fue la de la teoría cognitiva conductual. Primeramente, en el proceso terapéutico se receptó el motivo de consulta de Luna, identificando cuál era la problemática. Al principio vino con un motivo específico que era trabajar una ruptura amorosa actual con su expareja y padre de su hija, ya que la estaba perturbando ya hace 9 meses. También manejar la toma de decisiones y cómo expresar sus emociones de una manera asertiva. En las primeras sesiones se trabajó los pensamientos automáticos y las ideas irracionales, usando la base teórica cognitivo-conductual. Para profundizar más, se le pidió a Luna que se enfocara en sus emociones. Ella refiere que se siente muy herida y a la vez muy confundida. La paciente tiene sentimientos de frustración y de ira hacia su expareja, por no saber cómo reaccionar y solo dejarlo ir sin ningún inconveniente. Aquí se utilizó la técnica cognitiva-conductual, aprendiendo a conocer sus pensamientos y emociones, situación, pensamiento, emoción y conducta, teniendo en cuenta que ella sentía que todo eso lo que estaba pasando era porque se lo merecía y que la distancia que su expareja había tomado se generaba cuando ella no tenía dinero para suplirle las necesidades, lo cual no es correcto porque ella no tiene la culpa que su expareja solo la buscaba por un interés económico. Recomendaciones. Se le recomienda a la paciente continuar con el proceso terapéutico y con la realización de las actividades planteadas para fortalecer las áreas en las que se estaba trabajando. También poner en práctica la búsqueda de actividades para no volver a recaer en situaciones que le generan malestar. En conclusión, podemos decir que el trastorno evitativo de personalidad es el autoaislamiento de una persona del resto de la sociedad, debido a sus inseguridades y miedos. En el caso de Luna, ella desde la separación de sus padres y por los problemas que tenía, decidió alejarse y aislarse de las personas, incluyendo su familia, debido a que sentía culpabilidad. Esto desde la teoría cognitiva conductual, donde se trabajó los pensamientos y sentimientos de la paciente.